Buenas tardes. Damos la bienvenida a todas aquellas personas, hermanos y hermanas que nos escuchan esta tarde a través de las redes sociales. Y vamos a dar inicio al culto de esta tarde. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a llevar a cabo una oración. Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos hasta el trono de tu gracia para agradecer la oportunidad que nos concedes, nuestro Dios y Padre, de poder estar aquí delante de tu presencia para aprender una vez más lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te rogamos humildemente, Señor, que podamos estar atentos y que nuestras mentes, nuestros corazones estén dispuestos a aprender más de tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo número 5, y vamos a dar lectura de los versos 1 al 19. Y dice la palabra de nuestro Dios: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino
más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Vamos a entonar el siguiente himno. Celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. La gloria por siempre, amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre, amén. Por eso la gloria a tu nombre bendito rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria por siempre. Amén. Mi querida familia de la Iglesia El Mesías y amigos que nos visitan, es un gusto seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Nehemías, un libro por demás interesante. Hoy hablaremos del tema liderazgo a otro nivel, como indica la primera diapositiva. Está basado en el capítulo 5 de Nehemías. Toda obra necesita de líderes que estén al nivel de Jesús. Toda sociedad necesita líderes y todas las naciones necesitan líderes que estén en el nivel de Jesús. Yo no estoy hablando gerencial, yo estoy hablando de líderes morales, de líderes espirituales para una sociedad. Y el Espíritu Santo nos hace meditar que para poder reconstruir las naciones, los hogares y a las personas, cada uno de nosotros debemos de ser evaluados desde la perspectiva de este capítulo 5 de Nehemías. 3 cosas definen al liderazgo.
Primero, que escucha a los débiles. Segundo, que muestra temor de Dios. Y tercero, y no menos importante, es que trabaja con un carácter íntegro. Y de esto vamos a meditar en este momento. La siguiente diapositiva nos indica que los versículos 1 al 5, Nehemías está escuchando a la gente que detuvo la obra. Nada había detenido la obra. Pero en el versículo 5 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Es decir, los pobres claman y el que está detrás de este clamor es Jesús mismo, Dios mismo. Cuando tú vas al capítulo 25 de Mateo, el Señor Jesús nos llama la atención sobre el juicio de las naciones y las razones por las cuales Dios va a juzgar al mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, extraño, extranjero y me diste bienvenida, me recogiste. Estuve desnudo en la calle y me cubriste, enfermo en el hospital, en el hogar y me visitaste, en la cárcel prisionero y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y mira la respuesta de Jesús. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este es el liderazgo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como para no darnos cuenta que en este país, México, hay más de 50 millones de pobres y más de 10 millones viven en pobreza extrema. Esto va en aumento por causa de la pandemia. El líder muestra empatía hacia la causa de los pobres. Y aquí hay 4 grupos inconformes. Los que tuvieron que pedir comida a cuenta para vivir, los que habían empeñado sus tierras y casas para alimentarse, los que pidieron dinero para pagar los impuestos y los que entregaron a sus hijos e hijas para ser esclavos. La única opción que le queda a Nehemías es estar del lado del pobre. Y esa es la única opción de alguien que se llame líder cristiano. En Proverbios, capítulo 21, Proverbios 21, versículo 13, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esto dice el Señor. La segunda diapositiva nos muestra la segunda cosa que define al líder cristiano. Y de los versículos 6 a 9 en el capítulo 5, Nehemías muestra el temor de Dios a las demás personas que estaban pasando por este problema. Dice el versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestro hermano. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos
y serán vendidos a otros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacen. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? El trauma del rico, su debilidad, es hablar del pobre, de la pobreza. Primero dice, Nehemías se enojó mucho. Segundo lugar, meditó en la situación. Tercero, les llamó la atención en privado. Y en cuarto lugar, les llamó la atención en público. Convocó una asamblea en contra de ellos. Nehemías les mostró la incoherencia de su conducta. ¿No andarán en el temor de Dios?, les preguntó. ¿Sabes? Esta pregunta es muy fuerte. Es una pregunta que está constantemente en los libros de la sabiduría. En Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El Salmo 111, que es otro libro sapiencial, Salmo 111, dice de la siguiente manera, versículo 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7, también afirma lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es que la segunda característica es mostrar temor de Dios y hacer algo respecto a este clamor de los pobres, de los débiles. La iglesia es una iglesia que escucha y atiende las necesidades de los más necesitados. No es un lugar para prosperar, es un lugar para que todos prosperen. El tercer punto y la siguiente diapositiva nos marca la tercera característica del liderazgo de Nehemías, que es expuesto aquí en los últimos versículos del 10 al 18. Nos hablan del carácter íntegro de Nehemías. Los versículos 10 y 11 dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y sabes que las palabras motivan, pero el ejemplo arrasa. Nehemías en el versículo 10 de alguna forma está dando su propio testimonio. Confesó su propia equivocación. Yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Vamos a perdonarles esa deuda. Quitémosles este gravamen. Así es que, ¿qué es la integridad? Si tú vas al libro de Proverbios, en su capítulo 10, versículo 9, dice de la siguiente manera: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino será quebrantado. En el capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En el capítulo 13, versículo 6, dice: la justicia guarda al de perfecto camino, al íntegro, pero la impiedad trastornará al pecador. Entonces, cuando tú le preguntas a Dios qué es integridad y qué es lo que hizo Nehemías, fue practicar integridad.
revisar primero su propia vida. ¿Y qué sucede? Impacta a los demás. Versículos 12 y 13 de capítulo 5. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices, y yo añadiría, haces. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Me encanta porque la presencia de los sacerdotes trae solemnidad a este pacto de santidad, a este compromiso. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a eso. Así es que hay una nueva administración. Y de los versículos 14 al 18 se nos anuncia cómo es esta nueva administración. Diferente a los otros gobernadores que habían venido a Jerusalén solamente para enriquecerse y para hacer alianzas con los otros pueblos aledaños, Nehemías cambia su enfoque, porque él está preparando la ciudad para la venida del Mesías, del príncipe de Jerusalén, de la ciudad de paz. Dice el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, es decir, una casa, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, comían en mi mesa. Y lo que preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, que era un impuesto, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Cómo ves tú esta nueva administración? En primer lugar, renunció a su sueldo. En segundo lugar, ayudó a reconstruir los muros sin cobrar nada. En tercer lugar, daba de comer en su propia casa a sus colaboradores y a las visitas oficiales. Lo que nosotros podríamos encontrar en Nehemías es un alma generosa, un alma como la que se describe en el libro de Proverbios en su capítulo 11, 25, un alma tal vez como la tuya. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así es que llegamos a una conclusión, y esta es la última diapositiva. ¿Qué nos protege a nosotros? Nos protegen los muros físicos, nos protegen las medidas que estamos implementando, sanitarias, higiénicas. ¿Qué es lo que nos protege realmente? Este capítulo 5 nos hace reflexionar en las medidas espirituales que debemos de tomar. Este capítulo 5 es relevante para entender el momento que vivimos. Oír el clamor de los pobres en primer lugar, oír al débil. En segundo lugar, mostrar temor de Dios. En tercer lugar, tener un carácter íntegro. Nosotros no somos íntegros por naturaleza, pero hay un rey
que descendió, vino a la cruz, escuchó nuestro clamor, con profundo temor de Dios, renunció a su propia vida para darnos vida a nosotros, y con un carácter y una vida íntegra avaló el pago de nuestros pecados. Seguir a Jesús no es una opción en el liderazgo, es la única opción. Si tú quieres, lo puedes tener. Yo quiero orar por ti, porque el Evangelio de eso se trata. Por eso persiguieron a Jesús y a sus seguidores, por su amor hacia la gente débil. Y Mateo 11 dice el versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oírlo Juan, que estaba en la cárcel, los hechos de Jesús, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y mira cómo respondió Jesús. Le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quiero orar por ti. Únete para que tú seas ese líder como Jesús desea. Gracias, Señor, que nos escuchas. Gracias por mostrarnos tu amor a través de Jesucristo. Y nos has puesto el ejemplo para que nosotros seamos como Él es. Tenemos que sacrificarnos, Señor, pero no lo podemos hacer. Necesitamos que tu Hijo amado Jesús viva en nosotros. Por eso te entregamos nuestra vida. Por eso tú nos has llamado y tú nos aceptas en Jesucristo, tu Hijo amado, como hijos tuyos, capacitados para este rol que le has dado a cada uno de los que creen en el Evangelio. Hoy hay personas que han escuchado el Evangelio. Hay personas que van a revisar este capítulo de Nehemías y que van a decir, Señor, estoy listo. No importa el costo. Gracias por oírme, por morir en la cruz y por darme paz cuando solamente tenía miseria y destrucción, muerte y cadenas en mi vida. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos invitándoles a estar en contacto a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por sus oraciones, por sus contribuciones y por todo lo que nos mandan para animarnos a seguir en este ministerio. En la descripción del video tú puedes encontrar una cuenta donde puedes depositar un apoyo para que este ministerio siga al aire y sigamos llevando el Evangelio a más personas. Por ahora las oficinas no están abiertas, estamos orando para que Dios nos dé mejores tiempos. Estamos orando para que pronto se pueda distribuir la vacuna y todos podamos ser, como hoy vimos, podamos participar de la bendición de estar de nuevo unidos, pero para una obra mejor. Por lo cual les seguimos invitando a todas nuestras actividades en línea. Los días miércoles, como hoy, a las 6 de la tarde, estamos reuniéndonos como varones. Si tú nos escribes un mensajito, nosotros te mandamos el link para estar en contacto. Asimismo, el día viernes a las 7 tenemos una reunión de oración por Messenger Room. Igual, si nos mandas un mensajito, nosotros te contestamos y te conectamos para que estemos orando unidos.
Y los domingos a las 11 de la mañana es el estreno del culto dominical. Gracias a Dios por la vida de todos que han permanecido fieles y están sosteniendo a la iglesia de muchas formas, que ha sido increíble la respuesta. Este mensaje ha llegado a gente alrededor del mundo. Damos gracias a Dios porque a través de las redes sociales podemos seguir haciendo este ministerio. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.